pasó? Sentadillas por videollamada, entonces. ¿Cuántas llevábamos? Como 40, ¿no? Llevábamos ya. Juan Pablo. Bueno. Melanie, ¿puedes ayudarle a tu compañero? Porque creo que no encuentra su archivo. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Ok, bueno, más o menos. Sí, la consolidación primaria, como dijo su compañera, sí es un cambio de relación de vacíos debido a la expulsión del agua. Uh-huh. Cuando se va aplicando la carga, pues se va aplicando la presión entre los poros que va haciendo que se expulse el agua. Entonces, es el cambio de volumen, sí, el cambio de volumen debido a la expulsión de agua. Uh-huh. Y la consolidación secundaria es cuando ya no queda agua, cuando ya los espacios vacíos son mínimos o son nulos, básicamente. Pero ahora, como la carga ya no está siendo soportada por el suelo y por el agua, está siendo soportada directamente por el suelo, existe un reacomodo de partículas del suelo. Uh-huh. Pasa un poco parecido con los asentamientos elásticos. Porque, por ejemplo, cuando una carga se aplica a una roca, se aplica directamente a la estructura. Muy poca es soportada por el agua, entonces la estructura se deforma. Ajá. ¿Sí queda un poco más claro eso? Ok, bueno. Ahora, Sofía, ¿puedes explicarnos qué es el esfuerzo de preconsolidación? Sofía. No te escuchamos. Bueno, pero antes de eso, vimos otra cosa, ¿no? Ale Ramírez, Alejandra, ¿estás ahí? A ver, resulta que nadie está. Ale, hola. ¿No? Ah, miren, César tiene encendido su micrófono. César, hola. Ok. ¿Nos puedes explicar un poco la prueba de consolidación? Un poquito nada más.
¿Te acuerdas de lo que era la curva de compresibilidad? ¿Tampoco? Bueno, gracias. César Martínez. La curva de compresibilidad, ¿te acuerdas lo que era? ¿Puedes explicar? Ok. Ajá. ¿Y de dónde sacamos esa gráfica? Ok, muy bien. Gracias. Emanuel. Ya te vi que ahí estás. A ver. Ahora sí, ¿qué es el esfuerzo de preconsolidación? El esfuerzo de preconsolidación. No te entendí muy bien. ¿De sobrecarga efectiva? Ya inventaste un nuevo concepto ahora. Bueno. No, pero gracias. ¿Te va a ayudar David Alejandro? Ah, bueno, muy mal. Emanuel Huerta. Emanuel. ¿Qué es el esfuerzo de preconsolidación? No importa, dinos de lo que te acuerdes. Presión efectiva máxima. ¿Por qué dice presión efectiva máxima? ¿Por qué es efectiva? Ah, ok. Oh, bueno. Sí. A ver. Sí. Déjenme buscarlo. ¿Pueden decirme en qué número está? ¿En el número 6? ¿Viene? Durante el muestreo del Sol, la presión de sobrecarga efectiva existente es también liberada. Presión efectiva máxima. Ay, no lo encuentro. Bueno, ahorita lo voy a checar. Pero bueno, es que cuando ustedes dicen presión efectiva, yo me imagino como la presión sin considerar el agua. Ajá. Como el esfuerzo efectivo. Por eso digo que está raro el concepto. Pero sí, déjenme checarlo. Sí es la carga máxima o el esfuerzo máximo que aparece en la prueba, pero es esa prueba, o bueno, esa carga máxima
representa la carga máxima a la cual ha estado sometido el suelo a lo largo del tiempo. Si se acuerdan de que hablábamos que a lo mejor en cierta zona del suelo, a lo largo de su historia, había antes una carga ahí, o puede que haya estado siempre sin carga. Pero bueno, también la carga del suelo que está arriba del punto donde estamos tomando, se pudo haber llenado de agua, y bueno, eso genera como cargas y descargas a lo largo de la historia del suelo. Entonces, ese esfuerzo de preconsolidación representa la presión máxima a la cual ha estado sometido el suelo a lo largo de su historia. ¿Sí? ¿Quedó un poquito más claro? Ahorita les voy a corregir la presentación. Bueno, y también hablábamos de las arcillas normalmente consolidadas, preconsolidadas y sobreconsolidadas. Ajá. En las arcillas normalmente consolidadas es cuando el esfuerzo de preconsolidación es igual al esfuerzo de sobrecarga. El esfuerzo de sobrecarga es el provocado por el edificio o por la construcción que vayamos a realizar. Cuando este esfuerzo es igual, se dice que la arcilla está normalmente consolidada. Cuando el esfuerzo de preconsolidación es mayor que el esfuerzo de la sobrecarga que vamos a poner o que está ahí, se dice que el suelo es preconsolidado, y cuando es menor está sobreconsolidado. Sí, también vimos esos conceptos. Y nos quedamos en los elementos de la curva de compresibilidad. Estábamos calculando el índice de compresibilidad, si mal no recuerdo, ¿cierto? Déjenme ver, les voy a presentar. Vamos a terminar la presentación y la actividad que estábamos haciendo. Entonces, si pueden ir abriendo su actividad en lo que... no sé por qué no me sale el botón de presentar. Ahí está, ya. Listo. Ok, bueno, vimos un poco de la prueba de consolidación, que consiste en aplicar diferentes cargas y ver cómo varía la relación de vacíos conforme vamos aumentando las cargas. Vimos un poco de cómo es el equipo. Esto lo vamos a ver con más a detalle, ¿eh? Es que es larga la prueba de consolidación, entonces necesitamos como una clase especial para ello. Vimos la curva de compresibilidad, el tramo de recompresión, que dijimos que eran todas las cargas a la cual ya ha estado sometido el suelo a lo largo de su historia. A partir del punto del quiebre para abajo se presenta una línea recta, que es el tramo virgen,
que son todas las cargas en las cuales no ha estado sometido el suelo. Posteriormente hay un tramo de descarga donde vamos quitando las cargas que le aplicamos y va a haber una expansión del suelo. Bueno, aquí vimos lo de el esfuerzo de preconsolidación, lo de las arcillas normalmente consolidadas, preconsolidadas y sobreconsolidadas. Y también vimos cómo determinar el esfuerzo de preconsolidación. Y nos quedamos aquí. Estaban calculando el índice de compresibilidad, que es, dijimos que les daba más o menos 1, ¿no? Ok. Ajá. El punto inicial de la curva, de la recta, perdón, y el final, por ejemplo, aquí sería como este punto, sería E0 y P0. Y este punto de acá sería E y P. Es la relación de vacíos inicial contra la presión inicial y la relación de vacíos final contra la presión final. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno. Aquí está, ¿no? Ahora vamos a calcular el índice de expansión, que es igual una pendiente, pero ahora del tramo de expansión, de descarga. Entonces, por favor, si lo pueden ir calculando. Ahora, los parámetros que van a utilizar van a ser los de la parte de descarga. O sea, la fórmula es parecida. Pero ahora van a tomar aquí como inicial y aquí como el final. Este punto y este punto. Ajá. Exactamente. Ajá, sí. El inicial del pasado sería el final. Perdón, el final del pasado sería ahora el inicial. Y tendrían que sacar el otro punto donde se termina la curva. ¿Te quedó? No. O bueno, a ver, déjame ver.
Dame un segundo. ¿Dónde está? Ay, no encuentro mi calculadora. Pero puede que sí de negativo porque este de aquí abajo es negativo. ¿A los demás qué les da? E0 sería la relación de vacíos inicial. Este punto. Ajá, más o menos. Ah, sí. A ver, déjeme ir por mi calculadora. E y P es el final. Este punto de aquí. Sería, ¿qué? ¿Qué decían? 5.7 más o menos. No, perdón. 5.9 y 0.1, sí. Ay, a ver. P, 2, 3, 4. Ok, sí, sí, hay que considerar entonces como inicial este que está aquí y como final este que está aquí. O sea, al revés. Cero punto treinta y cuatro más o menos, ¿no? 0.33, 0.34.
A ver, E0 es 5.7 y 4. 2, 3, 4. Ajá. Y E es 5.9 y P... Ah, no, perdón. ¿Qué estoy diciendo? Ajá, E0 es 5.9 y P0 0.1. Y E es 5.7 y P es 4. Sí. ¿A los demás ya les quedó? Uh-huh. Sí, más o menos. ¿Ya? ¿Todos? Vamos a seguir. Bueno. Sí. Bueno. Hay otro coeficiente que también es muy útil. Para estudiar la consolidación en suelos, que es el coeficiente de compresibilidad volumétrica. Se representa de esta manera. AB es esta parte, es lo que hicimos, es el coeficiente de compresibilidad, pero negativo. Y se utiliza 1 más E. Esta es la E inicial del suelo. Ahorita no lo vamos a calcular. Y bueno, la ecuación de consolidación, Terzaghi la propuso para considerarla. Se supone que todo esto que estamos haciendo es para ver cuál va a ser la deformación del suelo y en cuánto tiempo se va a generar, ¿sí? También no nos sirve saber, por ejemplo, si decimos se va a hundir 10 centímetros, pero pues, ¿qué tal si esos 10 centímetros se van a hundir en, no sé, 100 años o 30 años? Entonces, no nos importa mucho, ¿no? Entonces, para poder determinar el tiempo de consolidación, el grado de consolidación y cuánto se va a deformar, pues necesitamos saber la velocidad de consolidación. Y bueno, Terzaghi propuso esta ecuación para determinarla, en donde pues hizo varias proposiciones, como en la mayoría, pues dice que el suelo es homogéneo, que el suelo está saturado. Error, ok. A ver, ¿alguien lo está haciendo en su computadora? Sí. ¿Pueden compartirnos su pantalla para que lo vean sus compañeros? ¿Alguien? Espérame, me voy a salir de la presentación. Ya está.
¿Puedes presentar tu pantalla? Ah, ok. Ah, Sofía ya está presentando. Ahí está. Sí, pueden revisar los demás, que esté correcto su planteamiento. ¿Ya quedó? ¿Sí? Bueno. Gracias, Sofía. Yo no los voy a dejar entrar, si se conectan más tarde. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? En la ecuación de la consolidación. Ajá. Bueno. Entonces, se propone que el suelo es homogéneo, que está saturado, que no hay compresibilidad en el agua, bueno, que todo es muy bonito, etcétera, etcétera. Y hace un planteamiento matemático de esta manera. Donde el coeficiente de consolidación se expresa de esta manera. Vamos a tener un factor tiempo que depende del grado de consolidación, la altura del drenaje y el tiempo para el cual se evalúa el grado de consolidación. El grado de consolidación me refiero a si es, por ejemplo, al 100%, al 50% del asentamiento total. Dice, la solución de la ecuación de consolidación utilizando un método aproximado permite evaluar el grado de consolidación en función del factor tiempo. Este es el factor tiempo y este es el grado de consolidación. Va de 0 hasta 100%. Por ejemplo, si tenemos un asentamiento total de 20 centímetros, algo así, que bueno, eso es poco, ¿no? Hay asentamientos de metros. Bueno, si tenemos un asentamiento total de 30 centímetros, el grado de consolidación al 50%, pues serían 10 centímetros, ¿no? Y así. Entonces, esta ecuación nos sirve para evaluar en qué tiempo se va a pasar el 100% de la consolidación o el 50%, o bueno, el grado de consolidación que nosotros evaluemos. Pero para eso, primero tenemos que calcular el coeficiente de consolidación. Ok, existen dos métodos gráficos para determinar el coeficiente de consolidación a partir de las pruebas de consolidación unidimensional. Una es el método de logaritmo del tiempo de Casagrande y Fadum, y el otro es la raíz cuadrada del tiempo, que es este método es de Taylor. Para mí el de la raíz del tiempo es más efectivo y más sencillo, pero pues vamos a ver los dos métodos. Primero, el método de logaritmo del tiempo. Los dos son métodos gráficos. Para determinar analíticamente el coeficiente de consolidación es muy complicado y pues no es como muy efectivo. Entonces solo existen soluciones gráficas. Entonces ustedes tienen aquí dos gráficas de deformación contratiempo. Y de estas dos gráficas vamos a determinar el coeficiente de consolidación. Estas gráficas también salen de la prueba de consolidación.
esta gráfica es de una carga, es decir, como puede ser de 0.5 kilogramos. Entonces, cuando ponemos otra carga, tenemos otra gráfica. Y cuando ponemos otra carga, otra gráfica, ¿sí? Vamos midiendo cómo se va deformando la prueba respecto al tiempo. ¿Sí queda claro? Bueno. Primero vamos a ver cómo se calcula esto y después vamos a ver más a detalle la prueba de consolidación. Bueno, entonces, en la prueba de consolidación tienen la deformación y el tiempo, ¿no? Eso es lo que van a medir. Deformación, tiempo y carga. Entonces, de este lado van a graficar la deformación y de este lado el tiempo en escala logarítmica. Dice, para una carga incrementada dada en la prueba de laboratorio, la gráfica de deformación contra el logaritmo del tiempo se representa en la figura 7, en esta figura, ¿no? Para determinar el tiempo correspondiente al 50% de la consolidación, se realizan las siguientes construcciones. Entonces vamos haciéndolo. Dice, extienda las porciones de línea recta de las consolidaciones primaria y secundaria hasta que se intersecten en la línea A. ¿Cuáles son las primarias y secundarias? Bueno, aquí estamos viendo una variación de deformación, ¿sí? Pero llegando a este punto, ya no existe un cambio en la deformación. Entonces quiere decir que para esa carga que nosotros aplicamos, ya se liberó toda el agua correspondiente a esa carga. Y ya esta parte recta, ya no hay deformación, pero pues sí sigue habiendo una carga, ¿no? Entonces esta parte corresponde a la consolidación secundaria y esta parte de aquí corresponde a la consolidación primaria. Entonces primero se extiende una línea en la parte de consolidación primaria y una en la de consolidación secundaria. Dice, la ordenada de A es representada por la deformación al final del 100% de la consolidación primaria. O sea, aquí se acaba la consolidación primaria. Después dice, la porción curva inicial de la gráfica es aproximadamente una parábola sobre la escala natural. Seleccione tiempos T1 y T2 sobre la porción curva tal que T2 es igual a T1. A ver, aquí está. T1 y T2. T2 es igual a 4T1. Entonces vamos a ver dónde inicia la curvatura de la parábola inicial. O sea, vamos a elegir T2. Y T2 es igual a 4T1. Entonces, cuando nosotros tengamos T2, lo multiplicamos por 4 y vamos a calcular T1, a obtener T1. Luego, para este punto, pues vamos a tener una deformación y una deformación. Entonces, la correspondiente a T1 va a ser la inicial. Dice, haga la diferencia de la deformación del espécimen durante el tiempo T2 menos T1 igual a X. Entonces restamos lo de la deformación de T2 menos la deformación de T1 y lo sumamos a T1 y eso va a ser de 0. ¿Sí me entienden o lo vamos haciendo para que...
Sí. No. No, ese no lo hemos sacado. Porque necesitamos la relación de vacíos inicial. Ay, qué feo se ve. Bueno. Bueno. Trabajamos así entonces. Ya está. Entonces, primero aquí no tenemos una etapa de consolidación secundaria. Entonces, vamos a considerar que este punto va a ser nuestro punto A. Después dice, bueno, esto ya tenemos, ¿no? Nuestro punto A ya lo tenemos. Dice, la porción curva inicial de la gráfica es aproximadamente una parábola sobre la escala natural. Seleccione los tiempos T1 y T2, tal que T2 es igual a 4T1. Entonces, T2, perdón, es más o menos donde inicia la curva, donde inicia esta recta, ¿sí? Donde inicia esta curva, donde termina esta curva, perdón. Entonces T2 es aproximadamente, es que no veo nada aquí, como 9, 2, 3, 4, 5, 6, como 8. Bueno, como 8 pues. T2 es igual a 4T1. T2 dijimos que era 8, ¿no? 8, ¿sí? Entre 4, 2, ¿no? Entonces T1 está como en 2, más o menos. Aquí está el 2. Ahí está. ¿Sí? Este es T2. Es que mi teclado no funciona bien. Bueno, este es
Primero, ajá, T2 lo vamos a suponer en cuanto inicie la consolidación primaria, ¿no? En cuanto se establezca bien esta línea. Ajá. Y luego dijimos que T2 es igual a 4T1. Entonces, si T2 es igual a 8, pues despejamos T1. 8 entre 4, 2. ¿Sí? Uh-huh. Pues solo o sea, si ya calculamos T2 y T2 es igual a 4T1, despejamos T1 y lo colocamos en nuestra gráfica, nada más, ¿sí? Ok, bueno, entonces de aquí sacamos las deformaciones correspondientes para T2 y la deformación correspondiente para T1. La diferencia de estas dos va a ser X. Entonces, ¿cuánto les queda X? Chicos, punto 29. ¿Aquí? A ver. Está más o menos aquí. Y aquí, ¿no? Ok. Ok, sí, bueno, más o menos eso. Punto 29. Entonces, eso va a valer X. Ahora hay que sumarle punto 29 aquí arriba. Bueno, es por la gráfica. Pero ya sea negativo o positivo, van a tomar este valor que les quedó aquí de X y lo van a poner aquí arriba. Si es necesario, aumentamos la gráfica. ¿Cuánto queda de deformación? Aquí. Si a este punto le sumamos 0.29, no, pues nos quedaría mayor que 0, ¿cierto?
Ajá. Ok, ya llegamos hasta este punto, ¿cierto? Bueno, ahora esta va a corresponder a la deformación inicial, este punto de aquí arriba, que nosotros extendimos. Entonces vamos a medir cuánto vale de este punto, el final, perdón, a nuestro punto inicial que nosotros graficamos. Luego, esta distancia total la vamos a dividir entre 2. Y vamos a conectar el punto de la mitad a la gráfica. Luego vamos a ver cuánto vale la deformación y el tiempo. Ese tiempo que nosotros vamos a calcular es el tiempo al 50% de la consolidación. ¿Cómo van? Ajá. Desde el extremo que calculamos es el inicial y hasta el final. Bueno, en este caso no tenemos consolidación secundaria, pero pues si se llegara a presentar, tendríamos que hacer lo del punto A. Entonces, ya que tenemos eso, esta línea, la dividimos a la mitad. Vamos a extender la línea hasta que toque la gráfica y vamos a ver cuánto vale el tiempo. ¿Sí? Ajá, exactamente. Ese es el T50. ¿Cómo van los demás? ¿Podemos seguir? ¿Seguimos? Bueno, seguimos entonces. Sí. Ok. Calculamos el T2 y el T1. ¿Ese sí te quedó claro? Ok. Bueno, el T2 tiene una deformación, ¿no? Un punto X y un punto Y. En el punto Y está la deformación. Y el T1 también tiene una deformación. Entonces, la distancia entre esas dos deformaciones va a ser la distancia X. ¿Sí? Entonces, esa distancia X la vamos a proyectar
a partir del punto de T1. ¿Cuánto valía? 0.29, ¿no? Más o menos. Entonces, ese 0.29 se lo vas a sumar aquí arriba. 0.29. Entonces aquí vamos a tener que proyectar un poco la gráfica y vamos a ver en qué punto corta. De T1. Ajá, exactamente. Sí. Luego, cortas la gráfica y vas a tener un punto inicial. Ese va a ser nuestro punto inicial. Lo conectas con el punto final que teníamos y lo divides a la mitad. Cuando tengas esa mitad, vas a ver en qué punto corta en la gráfica. Luego, en ese punto mides el tiempo. Ese va a ser el dato que vamos a utilizar. Pues es que no veo muy bien. A ver, déjame ver. Ah, bueno, sí, entonces sí. ¿Sale? Bueno, voy a continuar. Entonces teníamos la fórmula del coeficiente de consolidación, que es esta. Ya tenemos el tiempo. Ah, bueno, lo que no les he dado es la altura. La altura va a ser de 2 centímetros. La altura de drenaje. Ay, a ver. Ok. Tenemos la altura. Y nos falta calcular el factor tiempo. El factor tiempo lo podemos sacar de esta gráfica, donde dijimos que el tiempo correspondiente al tiempo que calculamos es del 50% de consolidación. Entonces aquí buscamos el U%, es el grado de consolidación. Buscamos el 50 y lo colocamos. Ese va a ser nuestro factor tiempo. Ahora, la dirección de drenaje, la HDR, si tenemos drenaje en ambas direcciones, es decir, en una prueba de laboratorio sí tendríamos drenaje en dos direcciones, porque tendríamos una piedra porosa aquí y otra piedra porosa acá. Entonces se estaría drenando por los dos lados. Entonces esa HDR de 2 centímetros que les di, tendrían que dividirla entre 2. O sea, bueno, sería 1 centímetro. Cuando tenemos drenaje en una sola dirección, por ejemplo, si tenemos un anillo fijo y solo tenemos una piedra porosa arriba, pues vamos a considerar el HDR como todo el espesor. ¿Sí queda claro? En este caso estamos considerando drenaje en dos direcciones y HDR, esta distancia, 2 HDR, es igual a 2 centímetros. Entonces ya tenemos cuánto vale el factor tiempo, 0.197. HDR vale 1 centímetro y el T50 valía 6, ¿no? Algo así. Entonces este coeficiente queda en centímetros sobre segundo. Ok. Centímetros sobre segundo. Vale. Bueno.
Este fue el método de Casagrande. Ahora vamos a ver el método de Taylor. Es un poco más sencillo. Listo. En donde ahora vamos a graficar la deformación contra la raíz del tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, en este método se dibuja una gráfica, dibuje la línea AB a través de la porción prematura de la curva. AB, ajá. Entonces va a ser como una tangente a la pancita de la curva. Luego dice, dibuje una línea AC tal que OC, o sea, de la parte inicial AC sea igual a 1.15 o B. O sea, tendríamos que medir cuánto vale de O a B, multiplicarlo por 1.15 y ahí va a ser nuestro punto C. Luego dice, la abscisa del punto D, que es la intersección de AC, y la curva de consolidación da la raíz cuadrada del tiempo para la consolidación del 90%. Es decir, cuando tengamos el punto C, lo conectamos con el punto A y en donde se intersecte, en la parte de abajo, ese va a ser nuestra raíz de T90, que es la raíz cuadrada del tiempo para una consolidación del 90%. Este es un método mucho más sencillo y creo que la gráfica se entiende mucho mejor. Entonces, vamos a ir haciéndolo. Aquí. Sí. Entonces, vamos a hacer una tangente a la curva, más o menos. Sí, tienen que hacer los dos métodos. Pues una gráfica es para... Sí, la gráfica pasada es para Casagrande y esta... Ajá, exacto. Sí. Entonces vamos a dibujar una tangente más o menos en donde inicie la curva, que es como por aquí más o menos. Y vamos a ver cuánto vale en el tiempo. Esa va a ser nuestra línea AB. Ay, ¿qué pasó?
estoy haciendo? No. Bueno, ustedes lo ponen bien ahí. Entonces, en el tiempo nos quedan... ¿Cuánto nos queda? Como 30 más o menos. Como 30. Entonces, 30 por 1.15 es 34.5. Entonces vamos a ponernos en 34.5 ahora. Y ese va a ser nuestro punto C. Ahora el punto C lo conectamos con el punto A. Bueno, ustedes lo hacen bien, ¿eh? Y en donde toque con la curva, va a ser nuestro T90. Yo creo que es como por aquí más o menos. Y el T90 es como 9 o algo así. ¿Cómo van? Bueno, algo así. Entonces, ya tenemos el tiempo, la raíz del tiempo. Ahora, acuérdense que eso es raíz de tiempo. Hay que quitarle la raíz. Entonces lo elevamos al cuadrado. Y es, bueno, dependiendo del valor que hayan tomado ustedes. Si tomaron 9 o 8, lo que sea. Lo elevan al cuadrado y ese va a ser el T90. ¿Sí? Ahora, como ese es el correspondiente al 90% de consolidación, dijimos que HDR es igual a 1 y el factor tiempo lo sacamos igual de la tabla, es 0.848. Entonces así calculamos el coeficiente de consolidación. 0.01. Los demás, ¿cómo les da? Un centímetro. ¿Sí? Ok. La raíz de 9. No, perdón, el 9. Sí. Sí, el 9. Sí, vale, ok. No, solo centímetros sobre segundo. Sí.
Bueno, y aquí dice, bueno, con estos datos podemos también calcular la permeabilidad con una correlación. También en su actividad pide que calculemos la permeabilidad, pero como no les di el valor de la relación de vacíos inicial, vamos a considerar una relación de vacíos inicial de 4 para poder calcular el coeficiente de compresibilidad volumétrica y poder calcular la permeabilidad. Para que ya terminen su actividad. Nada más, a la hora de calcular la permeabilidad, cuiden las unidades, por favor. Sí, espérame, a ver. ¿Dónde está? ¿Este? Este es igual a este. Es igual a ese. Solo que... sí. No, el CC. El coeficiente de compresibilidad. Coeficiente de compresibilidad. Calcular el coeficiente de compresibilidad volumétrica con la relación de vacíos igual a 4 y calcular la permeabilidad con esta formulita. Aquí está. Sí. Sí. Tendrían que ser parecidos, ¿no?
Ujú. Sí. Nada más anoten ahí que consideramos una relación de vacíos de 4. Para las dos gráficas. O sea, todo lo que estamos haciendo sale de esta gráfica. Estas dos gráficas que están aquí corresponden a un punto de esta gráfica. Entonces, conforme vamos aplicando más carga, todos los coeficientes van a ir cambiando, porque la relación de vacíos cambia. Entonces, estas gráficas solo son para el primer puntito. Sí, la centímetros sobre segundo. Sí. ¿Ya quedó? Entonces, como les decía, el coeficiente, todos los coeficientes van a ir variando dependiendo de la carga que estemos aplicando. Ahorita dijimos que como ejercicio tomamos de cuenta que tenemos una prueba de consolidación y que le estamos aplicando una carga de 0.5 kilogramos. Y estos son los coeficientes que nos salieron. Si analizamos las gráficas con otra carga, va a salir otra cosa diferente, ¿sí? Va a ir variando. Bueno, entonces, ¿dudas? ¿Más dudas? Si ya no tienen dudas, vamos a dejarlo hasta ahí. Ajá, a ver, dime. Ok. Ok. Ya está. A ver. Tendría que estar en centímetros sobre segundo. Pero cuiden sus unidades. Bueno, rápidamente entonces. El método del logaritmo del tiempo. Primero van a ver cuál fue el 100% de la consolidación. Para eso tienen que encontrar este punto, el punto A. Tienen que extender la parte de consolidación secundaria, que es donde, digamos que donde se acaba la curvita, y extender la línea de la consolidación primaria. Ese es el punto A y va a ser nuestra deformación al 100%. ¿Sale? Ahora vamos a encontrar el punto T2, que es donde va a iniciar
la consolidación primaria, o donde inicia la curva de consolidación primaria, donde empieza a decrecer la deformación. Ok, cuando tengamos ese T2, vamos a calcular T1, sabiendo que T2 es igual a 4T1, despejamos T1 y lo colocamos, T1. Entonces, ahora, ese T2 va a tener una deformación y el T1 va a tener una deformación. Esa diferencia de deformaciones va a ser X. ¿Sí? Aquí está, X. Ahora, esa distancia X la vamos a proyectar en nuestro punto de T1. Esta la duplicamos y la ponemos aquí. ¡Fum! T1. Arriba de T1. La deformación correspondiente a ese punto va a ser nuestra deformación inicial. Entonces ya tenemos la deformación final y la deformación inicial. Ahora, medimos la distancia de la deformación inicial y la deformación final y la dividimos a la mitad. Ajá. Ese punto de la mitad lo vamos a extender en nuestra gráfica y vamos a ver cuánto vale el tiempo en ese punto. Ese tiempo va a ser nuestro T50, o sea, nuestro tiempo cuando la consolidación llega al 50%. Ahora, ya que tenemos ese tiempo, con nuestra fórmula del coeficiente de compresibilidad, lo sustituimos utilizando el espesor que estemos utilizando y utilizando el factor tiempo correspondiente, y así calculamos nuestro coeficiente de consolidación para el método de Casagrande. Ahora, para el método de Taylor tenemos que graficar la deformación contra la raíz del tiempo. Este método es mucho más sencillo. Ahora, en donde está iniciando la curvatura, vamos a dibujar una tangente, que va a ser nuestra línea AB. Ya, dibujamos AB, ¿no? Ahí está. Ahora, dibujamos el punto C tal que OC es igual a 1.15 de OB, o sea, del origen AB. Medimos cuánto vale del origen AB, eso lo multiplicamos por 1.15 y así sale nuestro punto C. Ahora el punto C lo conectamos con el punto A y en donde se intersecte en la curva, en la parte de abajo, va a ser nuestra raíz de T90. A ese dato lo elevamos al cuadrado y tenemos nuestro T90, que es el tiempo de consolidación para el 90%. Lo sustituimos en la fórmula y así calculamos el coeficiente de consolidación. Ya cuando tengan todo eso, pues calculan la permeabilidad y eso es todo. ¿Sí? Lo vamos a hacer más, porque esto lo van a tener que hacer para la prueba de consolidación. Si es que regresamos, pues lo van a hacer con su prueba, y si no regresamos, pues lo van a hacer con unos datos que yo les dé. Entonces no se preocupen, lo van a estar practicando para que no se les olvide. Bueno. No sé, no tengo el dato. ¿Cuánto te dio? Sí, pues tienes un coeficiente de consolidación diferente, entonces sí. ¿Centímetros sobre segundo? Ajá. En el coeficiente de consolidación. Ajá, centímetros sobre segundo.
Es adimensional. Kilogramos centímetro, ¿no? Ay, ¿dónde está? A ver, si ¿Tomaste 1000 o cuánto tomaste? Sí, no, se me hace muy alta. Y si tomas como 1, ¿cuánto te queda? Una tonelada centímetro cuadrado. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Sí, ese es el correcto. Porque el otro es muy grande para hacer una arcilla. Sí, toma. Sí. Sí, quedaría un poco extraño. Pero recordemos que como es una relación, no es un dato. ¿Cómo te digo? Pues no es un dato calculado directamente, ¿no? Es una relación. Entonces es como un aproximado de la permeabilidad. ¿Sale? Bueno, también nos falta ver el tema de la permeabilidad en laboratorio. Pero bueno. Pues les aviso a ver qué pasa, porque no nos han dicho nada. No sé qué va a pasar. Pero bueno, mientras seguimos trabajando. Nos vemos, chicos, que tengan un buen día. La presentación ya la subí. Ah, el video sí, lo voy a subir también. Hasta luego. Sí, el trabajo es para hoy. Bye.